¿Por qué no saca su bosquejo junto conmigo y vamos a dar inicio a nuestro sermón del día de hoy? El día de hoy quiero hablar acerca de algo que yo he titulado en una forma de pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque mucha gente tiene un concepto errado. Creen o les han dicho de que el cristiano no debe sufrir. ¿Okay? De hecho, hasta inventaron una iglesia Pare de Sufrir, porque pareciera ser que el cristiano no quiere sufrir. Pero necesitamos venir a las Escrituras y darnos cuenta si eso es una verdad o es una mentira. Por eso quiero hablar yo, porque he visto personalmente a mucha gente abandonar a Dios, dejar la iglesia pensando de que Dios en realidad no respondió como debía de haber respondido. Y la verdad es que el problema no es con Dios, el problema somos nosotros. El problema es que no hemos entendido que hay veces que el Señor permite el sufrimiento en nuestras vidas. Y queremos ver por qué el día de hoy. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Bueno, vámonos primero. Número 1, Dios permite el sufrimiento porque este sufrimiento expone nuestro pecado. Quiero que lo entienda. Dios lo permite. Permite a veces que nosotros suframos porque Él quiere mostrarnos o quiere exponer algún pecado que tenemos nosotros en la vida. Quiero que vaya con esto al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a ver del versículo 18 al 30. Romanos 8 del 18 al 30. Y decimos entonces, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Escuchó? Sin embargo, lo que ahora sufrimos, ¿cuándo sufrimos? Ahora. Dice el versículo 19, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. O sea que hay algunos que están jugando a ser hijos, pero no son hijos verdaderos de Dios. Esto lo vamos a ver al final. Versículo 20. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza. Mire, la creación tiene una gran esperanza, porque fue sujeta por el pecado del hombre a la maldición de Dios, contra su propia voluntad. El versículo 21 nos dice, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Me encanta. Se unirá, ¿qué? A la gloria de los hijos de Dios. Versículo 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime con angustia, como si tuviera dolores de parto. Todas aquellas mujeres saben lo que es el dolor de parto, ¿va? Bueno, dice que la creación gime de angustia como si tuviera dolor de parto. El 23, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Mire, por eso es que usted todavía tiene lucha con el pecado en su cuerpo y también con el sufrimiento. Así que vayamos descartando la idea que alguien nos dijo que el cristiano no debe sufrir, porque esa es una mentira. Aquí estamos viendo que, ¿qué dice? Porque nosotros también, como una muestra anticipada de la gloria futura, nos dieron al Espíritu Santo, nos dio Dios el Espíritu Santo. Dice, porque anhelamos. No dice anhelaremos, no, anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Por lo tanto, vamos a sufrir
mientras estemos aquí en la tierra, en este cuerpo que está corrupto, que está lleno de pecado, está viciado al pecado. Así que volteas con su hermano y dígale: vas a tener que sufrir un rato. Dice: nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Se da cuenta? En este cuerpo vamos a sufrir, pero anhelamos ese cuerpo que nos van a dar, un cuerpo como el que el Señor tenía después de resucitar de los muertos. Si usted recuerda, para darnos una idea, ellos estaban en un cuarto con llave por temor a los líderes judíos. Y dice que de repente apareció Jesús en medio de ellos. ¿Cómo? ¿Por dónde entró? ¿Se metió por una ventana? ¿Entró por la puerta aunque estaba con llave? No lo sé, pero ese era el cuerpo glorificado que Dios tenía. Ese es lo que nosotros anhelamos, un cuerpo que ya no va a estar sujeto a la diabetes, un cuerpo que ya no va a estar expuesto al cáncer. Pero no es hoy, eso es después. ¿Qué dice el versículo 24? Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. ¿Qué más claro puede estar? Si uno ya tiene algo, si ya tenemos esa sanidad o falta de sufrimiento, si ya no debemos de sufrir, ¿por qué sufrimos entonces? Recuerdo cuando el COVID-19 entró en el 2020, si usted recuerda, mucha gente que predicaba esta sanidad divina se callaron, no aparecieron más. ¿Por qué sería? ¿Sería que les dio COVID-19? ¿Sería que se murieron? Tremendo. Conozco personalmente pastores que predican este tipo de enseñanza de que el cristiano no debe sufrir. Sin embargo, estuvieron casi al punto de la muerte por el COVID-19. Y digo yo, ¿y qué pasó con todo lo que estaban predicando? Pues? Versículo 24. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. ¿Cuál esperanza? La esperanza de que un día Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, que ya no va a estar sujeto al pecado, que ya no va a estar sujeto al sufrimiento. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. ¿Para qué? Si ya lo tenemos. 25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y ¿qué? Y confianza. Debemos esperar con paciencia y con confianza. Yo sé que me lo van a dar, no lo veo ahorita, pero sé y confío en Dios que cuando yo muera, el Señor regresa por nosotros, ya sea que nos levante de la tumba o los que estemos vivos, nos unamos con Él en los aires, dice la palabra. Pero ahí en un instante vamos a recibir ese nuevo cuerpo. 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Escuchó eso? Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Alguna vez ha estado usted orando y de repente ya no sabe ni qué decir y empieza a derramar lágrimas delante de Dios y de repente el Espíritu, bueno, para que más o menos se dé una idea, ¿se acuerda cuando Ana llegó al templo a orar? ¿Y qué pensó el sacerdote? Está borracha. Porque a saber qué decía, no le entendía qué estaba diciendo, pero ella estaba derramando su corazón delante de Dios. Me encanta. 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Me encanta. Nunca jamás el Espíritu Santo lo va a guiar a que usted desobedezca o vaya en contra de la voluntad de Dios. De nuevo, tantas escrituras que vienen a la mente. Aquel hombre que nació ciego y los discípulos le dicen al Señor, ¿quién tuvo la culpa? ¿Por qué nació este ciego?
¿Fue culpa de él o fue culpa de los padres? Y si usted recuerda junto conmigo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ni él ni sus padres. Así que dejen de estar pensando tonteras, porque este es ¿para qué? Para que el poder de Dios o para que el nombre de Dios sea glorificado en él. Ahora vaya a investigar usted con Dios a ver por qué fue eso, pero lo tenemos escrito en la palabra del Señor por alguna razón. ¿Qué dice? Versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Una vez más. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Mire, primero, las cosas van a cooperar para el bien de quienes, ¿qué? De quienes aman al Señor. Ahora, ¿qué dice? Que todas las cosas incluye el sufrimiento. Dios usa el sufrimiento. Como acabamos de decir, ¿lo usa para qué? Para exponer nuestro pecado. ¿No me lo cree? ¿Recuerda a David? El profeta viene con él y le cuenta la historia de que este hombre se robó una ovejita y aquel entra en un gran celo. No, ese hombre merece la muerte. Y le dice el profeta, pues ese hombre eres tú. Ahí cambiaron las cosas, ¿verdad? Cuando Dios nos revela. Dice entonces el versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Mire, este verso me encanta. Dios conoció a los suyos de antemano. No solamente los conoció de antemano, sino que, ¿qué dice? Y los eligió. Yo pensé que nosotros elegíamos a Dios. De nuevo, son enseñanzas falsas. Y los eligió. ¿Para qué? Para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Versículo 30. Después de haberlos elegido, ¿quién? Dios. Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, ¿qué dice? Les dio su gloria. Nuestra salvación no depende de usted. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos elige a nosotros. Y es Él quien nos llama y nos acerca a Él y los pone en una relación correcta con Él. Si usted entró saltándose la verja, usted no es verdaderamente llamado por Dios. Porque es Él quien nos elige, nos llama y nos pone en una relación correcta con su Hijo Jesucristo. Número 2, no solo Dios permite el sufrimiento porque esto expone nuestro pecado, sino que también porque nos lleva al arrepentimiento. Que no le digan, que no le cuenten, porque lo más seguro es que le mienten. Dios va a usar el sufrimiento para llevarnos al arrepentimiento. Es que eso es lo que Él quiere. Dios, volvemos al ejemplo de David. ¿Qué es lo que David hace mientras él no sabía que el profeta sabía de que él era el hombre? Él estaba tranquilo. Pero cuando el profeta le revela, no, ese hombre eres tú, ¿qué sucede con David? Se humilla delante de Dios, se arrepiente, busca el rostro de Dios. Se arrepiente. Y por eso conocemos a David como el hombre que, de acuerdo al corazón de Dios. Sin embargo, ¿se recuerda usted de Saúl? Ese jamás se arrepintió. El mismo profeta que vino con David también fue con él y le dijo, oye, ¿hiciste todo lo que Dios te mandó? Sí, claro que sí, le dijo. Y le dice el profeta, ¿y qué son esos bueyes y esos animales que los oigo platicando por ahí? Y dijo, no, es que el pueblo, mire, primero dice el pueblo, si la decisión fue de él. Pero sí o no, siempre le buscamos echarle la culpa a alguien. Dice, el pueblo los apartó para darle holocausto al Señor. Sí, cómo no.
Dios le había dicho, no perdones nada, de vida de nada. No hay arrepentimiento. ¿Qué pasó? Dios lo quitó como rey. ¿Por qué nos lleva al arrepentimiento? Por eso permite algunas veces el sufrimiento. Lucas 13, del 1 al 5. Dice, de hecho, déjeme decirles, son 5 puntos lo que tengo, pero si usted se da cuenta, en el bosquejo que le di, solo tenemos 3, porque es demasiado, y los otros 2 los vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Así que dice entonces en Lucas 13, del 1 al 5, en esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea, mientras ofrecían sacrificio, ¿en dónde? En el templo. Entonces no vayamos al templo. Cobarde, no quiere sufrir. Mire, las falsas ideas que tenemos. Y Jesús las aclara. ¿Qué dicen? ¿Dónde es que había matado Pilato o había asesinado a varias personas? En el templo. Jesús dice en el versículo 2, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? Y cierto o no, nosotros vemos a alguien sufrir, lo primero que viene a la mente, saber qué pecado está cometiendo. No es así. El Señor nos muestra, de nuevo, debemos recordar la soberanía de Dios. Él hace, hemos dicho, Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Aquí permitió que estos fueran asesinados mientras ofrecían ¿qué? Sacrificios en el templo. Sigamos, versículo 3. De ninguna manera. Y ustedes también, ¿qué dice? Ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Qué interesante. ¿Cuál es el primer principio para poder encontrar nosotros salvación, vida eterna? Arrepentimiento. ¿Por qué entonces la iglesia el día de hoy, o supuestamente la iglesia, no quiere predicar arrepentimiento? ¿Qué dice aquí? De nuevo, de ninguna manera. Y ustedes también perecerán. No que van a ser de apellido Pérez, van a morir, perecerán. A menos que que se arrepientan. Que a menos que se arrepientan de sus pecados y y vuelvan a Dios. Porque no solamente es de arrepentirnos, es de volvernos hacia Dios. Versículo 4. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? Yo creo que a nosotros muchas veces el día de hoy en la iglesia se nos olvida, ¿verdad? Que nosotros somos también pecadores, que Dios nos sacó, como dice la Escritura, de un lodo cenagoso. Nosotros también somos igual al resto del mundo, pero de repente ahora como que nos volvemos la última Coca-Cola del desierto y creemos que yo no debo sufrir, yo no tengo por qué pasar necesidades. Y lo entiendo, ¿sabe por qué? Por la palabra mía, por la casaca, la mentira que se nos da. Desde pequeñitos, ¡ay, la princesita! Usted es una princesa de Dios. Y ya va creciendo la niña con esa idea. No, lea la Escritura. Leamos la Escritura. Vamos a tener que atravesar por problemas, igual que el mundo. ¿O acaso nunca ha oído de un cristiano que se muere de cáncer? ¿O acaso no ha oído de un cristiano que muere en algún accidente feo de carro? Y tal vez pensamos, ay, que algo tenía escondido, un pecado ahí. No, era igual que tú. ¿Qué dice? ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima?
¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? ¿Qué dice el versículo 5? No. Y les digo de nuevo, o sea, por si no me entendieron, ahí después otra vez. A menos que se arrepientan ustedes, ¿también qué? También perecerán. Wow. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento constante. Que no le digan, que no le cuenten. Ah, no, yo ya me arrepentí. Sí, pero sigues pecando todos los días. Entonces necesitas arrepentirte todo el tiempo. A mí se me enseñó, recién convertido, para compartir el evangelio, teníamos que memorizar esto de el camino de los romanos. Y hay un versículo en Revelaciones que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire, la Reina Valera me la memoricé y no me sacan de ahí. ¿Qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y lo usamos para evangelizar, supuestamente. O el otro versículo que dice: abogado tenemos para con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué? Nadie se lo sabe. Muchas gracias. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Acaso me arrepentí una vez y ya para siempre ya no tengo que volver a arrepentirme? No. ¿Acaso quiere decir que ya no van a venir sufrimientos a mi vida? Por favor, eso no existe en la Biblia. Dios quiere llevarnos ¿a qué? A que nosotros nos arrepintamos. 3. Híjole, creo que voy muy rápido ahora. No, me dice una, la otra dice está bien, ya se quieren ir para la casa, ¿va? Pues se aguantan. Aquí voy a hablar un poquito más despacio. Déjenme tomar agüita, un receso. Aquí va. El tercer punto. Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas porque expone nuestro pecado. También lo permite porque nos lleva al arrepentimiento. ¿O es cierto o no? Usted de repente todo está bien en su vida, se le olvida orar. Ah, pero de repente viene esa gripe y ¿qué es lo primero que hace? Ay, Diosito, sálvame de esta. Porque Dios nos hace depender de Él. Ese es mi tercer punto. Dios permite el sufrimiento porque el sufrimiento nos hace depender de Dios. Cuando vas al hospital y te dicen no hay nada más que hacer, ¿de quién vas a depender? De Dios. Debería haber sido el primero, pero tenemos la tendencia, ¿verdad?, de dejarlo a Dios por último. Mira lo que dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11. 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 al 11. Y aquí le bajamos la velocidad. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, ¿qué? Misericordioso y la fuente de todo consuelo. Bueno, y si yo no tengo que sufrir, ¿para qué que necesito consuelo? Mas sin embargo, ¿qué dice? Que Dios es la fuente de todo consuelo. Es nuestro Padre misericordioso. Y déjame recordarle, porque Él le dijo a Moisés: yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. ¿Qué decimos nosotros? Señor, ten misericordia de fulano. Estamos correctos hablándole.
ten misericordia de él. No le estamos ordenando. Por eso esa falsedad. Oh, decretamos. Tú no decretas nada. Tú no eres nadie para decretar nada. Dios sí puede decretar. Y él ya decretó y dijo que él iba a tener misericordia de quien él quisiera tener misericordia. Mire, a veces tenemos que ampliar la perspectiva y darme cuenta que yo soy un muñeco de barro. Él es Dios, el Todopoderoso, y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. ¿Qué dice? Versículo 4. Él, o sea Dios, nos consuela en todas nuestras dificultades. Entonces hay dificultades. Claro que sí. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar, ¿qué? A otros. O sea, Él me consuela y después yo veo a alguien atravesando lo mismo que yo atravesé. Ahora yo puedo consolarle a él. ¿Por qué? Porque ya recibí yo el consuelo de parte de Dios. Cuando otros pasen por dificultades, o sea que no solamente yo voy a pasar por dificultades, no solamente los creyentes, sino también otra gente, podremos ofrecerles ¿qué? El mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cómo vamos a consolar a otros? Con el mismo consuelo con el cual Dios nos dio a nosotros. Por eso no puedo decirle yo, vamos a reprender y vamos a atar esa enfermedad y la vamos a mandar a lo profundo del infierno. ¿Y quién eres tú? El único que puede hacer eso es Dios. ¿Qué será que ahora me creo Dios? Cuidado, cuidado. Tengo que entender la perspectiva. Yo no soy Dios. Él es Dios. Y Él quiere que nosotros dependamos de Él. Mire, así como sus hijos dependen de usted hasta cierta edad, ¿sí o no? Pero para mí que dependen toda la vida. Porque como padre me doy cuenta de que si mi hijo necesita algo, yo voy a hacer lo que pueda para poderle dar lo que él necesita. ¿De quién es la responsabilidad? De mi parte. Es mía como padre. Él no tiene responsabilidad conmigo. Soy yo el que tiene responsabilidad con él. Yo soy el padre, yo soy el mayor. ¿Qué dice? Versículo 5. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, hay que detenernos aquí. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aquí le va. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, es que hay dos tipos de sufrimiento. Uno es porque somos necios, es porque no estamos escuchando la voz de Dios y nos metemos en problemas, pero somos nosotros los que nos metemos en problemas. Entonces, ese sufrimiento no me venga a contar a mí que estoy sufriendo por Cristo. No, estás sufriendo por tonto, porque hiciste algo que no debías haber hecho, porque te metiste en una relación donde Cristo jamás te mandó a que te metieras a esa relación. ¿Puedes ver la diferencia? Y todo el mundo al final le quiere echar la culpa a Dios. Pero eso ya es cuento viejo. El hombre pecó y el Señor vino con el hombre, aunque fue Eva la que se metió a charlar con la serpiente, ¿no? Pero Dios vino ¿con quién? Con Adán. ¿Por qué? Porque él le había dicho a Adán que no comiera de esa fruta. ¿Y qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, esa tú me la diste, y por eso ahí yo la regué ahora. Qué bonito,
¿Qué es lo que está haciendo? No quiere asumir responsabilidad. La gente cuando es descubierta en el pecado, a todo el mundo le echa la culpa, él no es culpable. O todos los demás son los culpables, pero él no. Ya lo tenemos escrito en la Biblia. El Señor va entonces con la mujer. La mujer que dice, la serpiente. La misma historia. Dios quiere que aceptemos nuestra responsabilidad, que nos demos cuenta de que me metí en problemas por mi propia cuenta. Pero no es que esté sufriendo por Cristo, no estoy sufriendo por tonto. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, esto es completamente diferente. Que porque me quieran hacer daño por predicar el Evangelio del Señor, eso es sufrir por Cristo. No lo confunda. Que dice, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Es Cristo quien nos consuela. Versículo 6. Aun cuando estamos abrumados, ¿entiende esa palabra? Abrumado hasta la coronilla. ¿Qué dice? Aun cuando estamos abrumados por dificultades, ¿qué dice? Es para el consuelo y la salvación de ustedes. ¿Qué se ha puesto usted a pensar o se había puesto a pensar usted? Que Dios permite. No le digo, pueda ser que esté verdaderamente sufriendo por Cristo, por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, o puede ser que por tonto, pero de todas maneras Dios viene y ¿qué? Me va a consolar. Es para el consuelo y la salvación de ustedes. El Señor jamás va a dejar de disciplinarnos si verdaderamente somos sus hijos. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Yo no sé qué hace esta gente que predica que no debemos sufrir, que el cristiano tiene que estar. Y mire, es curioso. Hay algunos que usted los saluda, ¿cómo estás? Oh. En bendición, en victoria. Y se están casi divorciando con la mujer, pero él siempre cree que por esa su confesión de decir que está en victoria. Sea honesto con Dios. Debemos saber nosotros que a Dios no lo podemos burlar. Si le he regado, tengo que reconocer que le he regado. De nuevo, regresamos a la historia de David. Él se enojó mucho y dijo, ese hombre merece muerte. Cuando el profeta le dice, esos son cosas. No lo negó. No se pudo decir, no, pero es que Urías se fue a la guerra. Tú no mandaste a la guerra. No, pero... ¿Qué hace? Se humilla delante de Dios. Se arrepiente. No se defiende. Pero nosotros el día de hoy como que se nos olvidan estas cosas. Como que Dios no sabe exactamente lo que nosotros hacemos. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Sí hay sufrimiento. No crea usted que todo es color de rosa, porque no es así. Versículo 7. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Tenemos la plena confianza. ¿Confías tú en Dios? ¿O solamente cuando las cosas van bien? Pero ¿y qué tal cuando las cosas no van bien? ¿Qué tal cuando te dicen tienes cáncer? Inmediatamente
nos acercamos a Dios. Pues Dios quería eso, que te acercaras a Él. Y de repente vas de nuevo al doctor y no sé qué pasó, pero el cáncer ya no está ahí. Es que Dios quiere que dependamos de Él, no solamente cuando las cosas van bien, no solamente cuando estemos en dificultades, confiar en Él en todo tiempo. Dios desea, pero de nuevo, ¿cómo vamos a aprender esto? Si no es a través del sufrimiento. Así que si usted creyó que no iba a sufrir, tengo malas noticias para usted. También traerán parte del consuelo que Dios nos da. Versículo 8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Ahora, ¿por qué estaban enfrentando estas dificultades? Por predicar el Evangelio, no para andar haciendo cosas que no tienen que hacer. Fuimos oprimidos y agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Ay, ay, ay. Nosotros con un catarrito ya nos estamos muriendo. ¿Qué dice? Más allá de nuestra capacidad de aguantar. ¿Qué le está llamando la atención a ellos? Ellos están dependiendo de Dios. Pues no hay otra forma. Están dependiendo de Dios. Y hasta pensamos que, ¿qué dice? Que no saldríamos con vida. Pero dejaron de hacer la predicación que tenían que hacer. No, siguieron adelante. Es más, en una ocasión a Pablo lo dejan tan apaleado que creyeron que ya se había muerto y lo dejaron ahí tirado. Y llegaron unos hermanos, rodearon a Pablo. Yo no sé, la Biblia no nos dice si oraron por él, no sé, pero lo que dice la Biblia es que llegaron los hermanos, lo rodearon, lo levantaron y Pablo salió caminando de regreso. ¿Y sabe dónde se dirigió? A seguir predicando. ¿Por qué será? Porque había aprendido a depender de Dios. Y si Dios decía, vete aquí, pero déjame pegar, vete aquí. Dependía 100% de Dios. Versículo 9. De hecho, esperábamos morir. Mire, hay personas que usted empieza a hablar de la muerte y piensa que como por decir la muerte, ya va a venir la muerte. Va a venir. La muerte va a venir, quieras tú o no lo quieras. Porque cierto o no, ya tenemos nosotros un día en el que vamos a partir de este mundo. Pero hay gente tan aferrada a este mundo que no se quieren morir. Que dicen, de hecho esperábamos morir. Porque la verdad es que al morir se acaba el sufrimiento. Pero como resultado dejamos de confiar en los... Me encanta. Es que esa es una confianza en uno mismo. Como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Y qué dice? Y aprendimos. Los dejo, hermano, dígale, tienes que aprender. Dígaselo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Más claro que el agua no está. ¡Ah, es que me voy a morir! ¡Oh, pero Jesús me puede resucitar! Así que, véngase. Si no somos de aquellos de la confesión positiva. He visto mucho. He visto a un hombre moribundo en el hospital. Entiendo lo que es moribundo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir moribundo? Ya está muriéndose. Un hombre moribundo. Y en lugar
de que el cónyuge esté humillándose delante de Dios, llenan toda la sala del hospital con versos de que no se va a morir, somos más que victoriosos, y que la bolita de mano y siempre se muere. Porque no se trata de la confesión positiva. La única persona que puede tener una confesión positiva y también negativa es Él. Él es el que dice, hasta aquí llegaste. ¿No se ha puesto a pensar usted que la Escritura también dice que tenemos contados todos los cabellos de nuestro pelo, de la cabeza? Yo no sé cuántos tengo, he perdido muchos, pero Dios sí sabe exactamente cuántos cabellos están contados. Los días que yo voy a estar aquí en la tierra están contaditos. Y si Él quiere darme, porque también he oído de la gente que, ay no, yo le voy a orar a Dios como aquel profeta que le oró al Señor y le dio 15 años. ¿Para qué quiero 15 años yo más? Se llega la hora que me tengo que decir, Señor, llévame. Pero si Él dice, no, todavía tienes que seguir predicando. O sea que me vaya, o que me dé otra chance más, Él es mi Dios y en Él confiaré toda la vida. De hecho, esperamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Versículo 10. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios. ¿Y qué dice? Y Él seguirá rescatándonos hasta el día que ella no quiera rescatar. Se ha puesto, si usted ha leído la palabra del Señor, hay un momento en la vida de Pablo donde Dios le dice que vaya a Jerusalén, pero al mismo tiempo también Dios le revela que de ella no va a salir. Y los hermanos empiezan a rogarle a Pablo que no vaya. ¿Cómo le suena eso? Dios le dice a Pablo, vas a ir a Jerusalén y ahí te va, ahí, y ella no sale. Y los hermanos diciéndole, no le hagas caso a Dios, no vayas. ¿A que no suena absurdo? Si esa es la voluntad de Dios. Por eso Pablo en esa ocasión les dice, oiga, no lloren más, me parten el alma. Porque Dios me ha dicho que vaya para allá y para allá voy. ¡Wow! Eso se llama confianza en Dios. A que tal vez otros podrán decir, no, esa es terquedad. Todavía Pablo estuviera vivo. No, cuando Dios dice hasta aquí llegas, hasta ahí llegas. Y no existe ningún, ¿qué le podría decir? Ningún gurú que le diga a usted que no. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios. ¿Y qué dice? Y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes, versículo 11, no están, ¿qué dice? Nos están ayudando al orar por nosotros. O sea, nuestra oración debe ser ¿cuál? Señor, haz tu voluntad en fulano. Haz tu voluntad en fulano. Si tú quieres sanarlo, sánalo. Si tú quieres tener misericordia de él, ten misericordia de él. Pero nos unimos y nos humillamos delante de tu presencia, porque es en tus manos que está la vida de toda persona. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces, mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra ¿qué? Por nuestra seguridad. Hay que orar, sí. No podemos decretar. No podemos torcerle la mano a Dios. Dios permite el sufrimiento porque expone nuestro pecado. También lo permite
porque nos lleva al arrepentimiento, que es lo que Él quiere, que nos arrepintamos. Dice una escritura en Pedro que Dios no tarda su promesa, como algunos creen o la tienen por tardanza, sino que ¿qué? Sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Dios espera que nos arrepintamos. Por eso, mire, yo pienso en Judas. El Señor duró varias horas. Me imagino yo esperando que Judas llegara. Es mi imaginación. Pero yo sé el Dios que sirve. Y un Dios que nos perdona siempre y cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Y 3, dijimos que Dios permite el sufrimiento porque nos hace depender de Él. Si algo te puede llevar este día, aprende a depender de Dios. Que Dios nos ayude.